Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, mucho gusto en volver a saludarles. Mi nombre es Adriana Rodríguez y estamos acá en otro episodio de Entre Nosotros, este ciclo de entrevistas con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos, en el marco del centenario y con el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, FOAL. Hoy es un día muy especial, nos acompaña un autor que muchas personas en Latinoamérica y en Argentina quieren, leen y que nos ha permitido el privilegio de tener uno de sus libros en nuestra colección. Él es Leonardo Padura. Vamos a conocer un poquito de su biografía. Leonardo Padura nació en La Habana en 1955. Es escritor, periodista y guionista. Nació en Mantilla y realizó sus estudios preuniversitarios en el cercano barrio de La Víbora, lugares que se ven reflejados en su obra y de los que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y a partir de 1980 se dedica al periodismo, redactando reportajes de periodismo de historia y cultura para medios como la revista literaria El Caimán Barbudo o el periódico Juventud Rebelde. Además, se convirtió en jefe de redacción de la Gaceta de Cuba. En 1988 publicó su primera novela, Fiebre de Caballos, con la que comenzó una exitosa trayectoria literaria cuya proyección fue en aumento con la publicación de otras novelas tales como la serie de novelas policíacas protagonizadas por el gran detective Mario Conde, entre ellas la tetralogía de las cuatro estaciones, compuesta por Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, a las que siguen Adiós Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente, Herejes y La transparencia del tiempo, entre otras. Su popularidad a nivel internacional fue de la mano de la novela histórica El hombre que amaba a los perros y está considerado como uno de los renovadores del género policial en lengua española. Además, bueno, ha hecho guiones de cine, tanto documental como de ficción, y ha hecho reportajes importantísimos de cultura e historia de la isla de Cuba. Y como reconocimientos a su carrera literaria ha recibido numerosos premios, entre los cuales destacan el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2012, la Orden de las Artes y las Letras que le otorgó el gobierno francés en 2013 por el conjunto de su obra, y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015. Su más reciente libro es la novela Morir en la arena, y en nuestra colección con el número 32 conseguirán el libro Ir a La Habana, que es del que vamos a estar hablando muy prontamente. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar entre nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Adri. Muchas gracias a todos los que van a estar conectados con nosotros, van a ver esta entrevista. Me satisface mucho el hecho de que ustedes hayan podido publicar una de mis obras para llegar a un público que tiene un carácter muy especial. Pero tanto en América Latina como acá en España, tengo muchos y muy buenos lectores que son ciegos o débiles visuales, con los que tengo una muy bonita relación. Por ejemplo, cuando yo fui a recibir el premio Princesa de Asturias, me dijeron que podía invitar a un círculo de lectores, que ellos pagaban la estancia y el traslado de este grupo de lectores, y yo escogí, por supuesto, a un círculo de lectores de acá de Madrid, de ciegos y débiles visuales, que dirige una señora que es incansable, debe ser como tú, de esta gente que siempre están haciendo algo, inventando algo, por la lectura, por la literatura, por la cultura.
Ella se llama Guadalupe, todos le decimos Lupe. Y Lupe incluso ha cruzado la frontera porque ya no es solo lectora, también se ha convertido en escritora. Y para mí ha sido una satisfacción, por ejemplo, prologar, hacer una nota de introducción de uno de sus libros en el que cuenta la experiencia de lo que significa la pérdida de la vista a una determinada edad. Ella tuvo un problema de retinosis pigmentaria y ya era adulta cuando perdió la vista, pero perdió la vista, pero no perdió la alegría, que es algo muy importante, y no perdió el espíritu de sacrificio, de superación, y ha publicado ya un segundo libro. Ah, bueno, muy Entonces, bueno, bien. tengo, bueno, te digo, una relación muy bonita con ellos y espero, bueno, comenzar ahora una con ustedes, posiblemente el año próximo esté en la Feria del Libro de Buenos Aires, posiblemente. No estoy todavía seguro. Y bueno, tal vez podamos hacer un contacto personal en Ah, un ratito amén. que tenga allí en Buenos Aires contigo y con el resto de los lectores del grupo. Para nosotros sería maravilloso poder concretarlo en ese momento o cuando se nos pueda dar. Seguro, seguro que alguna ocasión habrá. Mientras tanto, es muy valioso este tiempo poder conversar. Cuando conversábamos sobre la posibilidad de incluir uno de los libros en la colección, que finalmente fue Ir a La Habana, me decía que ya tiene además otros libros en braille. em, que en Cuba hay uno, de hecho, me comentaba, este, Sí. tiene otros, aparte del de Cuba y de este que ahora estamos nosotros impulsando, ¿hay algún otro que esté en braille? Hay una edición aquí en España de una novela que se llama La novela de mi vida, pero no es el libro completo. No es el libro completo porque es un libro bastante voluminoso. Y bueno, tú Ujú. sabes bien que las ediciones en braille Sí, ocupan mucho más espacio que las ediciones tradicionales. sí, Entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo. Lo que sí ha ocurrido es que tengo muchos sí, audiolibros, que ha sido la forma, por ejemplo, esta señora Lupe eh, lee mis libros escuchándolos en audio, y sí, efectivamente. en audiolibro, y entonces que también es una forma muy importante no solo, fíjate, es que no solo para los lectores que tienen problemas visuales, sino también para los lectores que a veces no tienen el tiempo suficiente de sentarse a dedicar horas a la lectura. Y pasa mucho, por ejemplo, aquí en Europa y en América Latina, sobre todo en Estados Unidos, América Latina, que las personas se tienen que desplazar unas distancias bastante largas para ir a su trabajo, a veces demoran una hora para llegar y tal, y entonces utilizan ese tiempo escuchando literatura. Y me parece una opción maravillosa, porque como sabes, hay una serie de distracciones enormes ahora mismo en las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con esto, con lo otro, y que las personas puedan dedicar una parte de su tiempo, quieran dedicar una parte de su tiempo a consumir literatura, creo que es algo que hay que apoyar y por eso, bueno, se hacen estos audiolibros acá por mi editorial en España. Así es, y algunas otras opciones también son los ebooks, los libros digitales que también han ido saliendo y que por suerte con el auge de las tecnologías de asistencia pues podemos también consumir con los lectores de pantalla. Entonces creo que es una interesante gama de opciones, pero siempre es bueno tener el contacto físico y por eso es un enorme placer tener el libro en braille. Le cuento que Ir a La Habana tiene 5 tomos en braille. Imagínate, sí, 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 claro. sí, sí. Eh, Ir a La Habana es un libro que hace un recorrido íntimo y personal por una ciudad que a todos en algún momento, conociéndolo o no, nos ha deslumbrado. Un recorrido que de ser así individual, personal, también se convierte en una travesía histórica, en una suerte de tratado sociológico, una revisión también periodística, pasando por algunos de sus lugares más emblemáticos y por algunos de sus personajes más representativos, Sí. cubriendo un arco temporal bastante amplio.
la sección preliminar, que usted titula preliminar, usted explica un poco el porqué de hacer ese libro, de publicar ese libro, y dice que es Sí, una de las formas de exorcizar una de sus más grandes obsesiones. Sin embargo, a mí me gustaría que comparta con quienes nos están viendo y escuchando ahora por el canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos, cómo surge la decisión, porque creo que la inspiración ya sabemos de dónde sale y en el libro está suficientemente explicado, pero sí. cómo decide el momento, dice, este es el momento de publicar este libro. Mira, yo en el año 2019 con una editorial que publica libros en Cuba, aunque tiene su sede social en Argentina, que se llama Aurelia Ediciones, pues ellos me propusieron que yo reuniera una serie de textos que yo había escrito de periodismo y de ensayo sobre La Habana, porque en el 2019 se cumplían los 500 años de la fundación de la ciudad. Y se hizo ese libro, un libro tamaño coffee table, con fotos del director comercial de la editorial, el fotógrafo, artista plástico Carlos Torres Cairo. Ese libro salió muy a finales del 2019 y tuvo para su circulación la mala suerte de que unos meses después empezó la pandemia. Y como esa editorial no puede vender los libros en las librerías tradicionales, sino haciendo presentaciones públicas en determinados lugares, generalmente privados, pues el libro tuvo una evolución un poco anormal. En la, en la época de la pandemia, un médico epidemiólogo cubano que hacía los reportes de los enfermos decía que había enfermos que tenían una evolución tórpida. Pues ese libro tuvo una evolución tórpida. Pero bueno, unos 2 años después, con una larga entrevista que me habían hecho para una emisora de radio, un arquitecto y urbanista cubano, un programa que se llama Hablando de Espacio, Hablando de Espacio, Hablando de Espacio, pues era dedicada a La Habana y decidimos transcribir esa entrevista, limpiarla, arreglarla un poco para poder publicarla y se publicó por esa misma editorial Aurelia un pequeño libro. Fue entonces que mis editores españoles me dijeron, bueno, mira, ese libro que hiciste ahora sobre La Habana nos interesa, vamos a publicar. Pero no era el momento de publicarlo todavía porque estaba recién saliendo en esos momentos mi novela Personas Decentes y no es bueno publicar un libro encima del otro porque un poco uno puede matar al otro. Entonces esperamos un tiempo y me dice mi editor, oye, mira, vamos a publicarlo en la entrada, la reentré de este año, en septiembre, octubre. Eso fue del año pasado, 2024. Entonces prepara el libro. Y en la primavera yo empecé a trabajar en la escritura de este libro, organizar la información. Mi esposa me ayudó mucho para buscar los textos, porque eso fue una idea justamente de mi esposa. Me dijo, mira, estás escribiendo de cosas, de lugares, de personajes, de historias que de alguna forma tú has reflejado en los libros, en tus novelas. Y creo que verlo desde el punto de vista periodístico y ensayístico, pero verlo desde el punto de vista narrativo, novelístico, es interesante. Y entonces, mientras yo iba escribiendo el texto, yo iba buscando fragmentos de novelas que complementaran ese discurso. Y así se fue montando el libro. Fue montando el libro. Yo lo terminé a principios del verano del 2024. Se publicó en octubre de ese año, con fotos otra vez de Carlos Torres Cairo, unas fotos diferentes a la del libro primero, aquel de La Habana que te dije, porque aquel libro era un libro más con un carácter de fotos artísticas. Estas son unas fotos un poquito más informativas de determinados lugares y sitios de la ciudad. Y bueno, así es la historia de cómo llego a este libro. ¿Y por qué quiero escribirlo? Bueno, esto es tal vez lo más importante. Todo lo otro es la historia de cómo se llega a escribir algo que uno, a tener por fin la posibilidad de escribir algo que uno quería escribir. Y es que mi relación con La Habana
es muy intensa desde el punto de vista de la experiencia personal, de la experiencia de vida, del conocimiento de cómo funciona el mundo, porque yo soy totalmente habanero, aunque nací, como cuento en el libro, en un barrio de la periferia de la ciudad. Me fui apropiando de la ciudad con el paso del tiempo, por distintos caminos, por distintas vías, por las escuelas que fui yendo a través de mis estudios preuniversitarios, universitarios, yendo a los estadios de béisbol, conociendo con los amigos los sitios que estaban de moda. Después ya cuando hago mi trabajo de periodista, yendo a muchos lugares a ver personajes, espacios, historias, buscando historias por toda la ciudad. Y por eso además el libro no solamente tiene el discurso ensayístico, sino que también tiene una segunda parte donde se incluyen muchos de esos textos que yo fui escribiendo a lo largo de muchos años sobre La Habana. Entonces, es un libro que cuando a mí me preguntan qué libro es, yo digo, mira, no sé de qué es ese libro, porque tiene de periodismo, tiene de ensayo, tiene de biografía, es un libro mestizo y yo creo que el mestizaje es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Yo no creo en la pureza, creo que la pureza, incluso la pureza es mala hasta para los perros. Los perros puros duran menos años que los perros mestizos. Entonces yo creo que es mucho mejor esa mezcla en la que no es posible definir un género, porque además yo tampoco creo en la pureza de los géneros, Adriana. Los que conocen, por ejemplo, mis novelas policíacas, saben que son falsamente policíacas. Es evidente que hay una intención ahí social, histórica, que mis novelas históricas también son falsamente históricas, porque siempre se están refiriendo a un periodo del pasado, pero con una lectura del presente. Es decir, que son novelas sobre el presente de unos personajes, de una sociedad, de una situación, como es la cubana. Entonces, soy muy adicto a hacer este tipo de mezclas de géneros, de estilos, de maneras de entender la literatura y bueno, creo que me ha funcionado bastante bien ser tan heterodoxo, ¿no? Pero además las mezclas son como muy parte de nuestro ADN caribeño. Yo soy venezolana y compartimos el Caribe y me parece que hasta en la comida, en cómo, en nuestros ritmos musicales hay mucha mezcla. Entonces llevarlo a la literatura Mm. es maravilloso porque es más de nuestra esencia, ¿no? Me parece que está Sí, ahí. mira, Ujú. has dicho algo que es muy importante, porque culturalmente toda América Latina es mestiza, por supuesto. Sí, por Hay, supuesto. eh, hay, hay determinadas comunidades indígenas que tienen una cultura milenaria, Ujú. pero son espacios más limitados. Pero en general la cultura latinoamericana es una cultura que surge de la mezcla. Estamos hablando una lengua que se origina en Europa. Estamos hablando el español que además es una lengua que se origina en el latín. Entonces ya empieza por ahí y está además lleno de términos griegos, porque cuando nos enfermamos empezamos a hablar en griego. Tiene apendicitis, tiene otitis, conjuntivitis, empezamos a hablar en griego Sí, inmediatamente, sí. sí, sí, Entonces, todo está mezclado. Y en el Caribe especialmente hay un elemento que tú sabes que es muy importante, y es que el elemento negro fue definitorio en la manera de expresarnos en muchos sentidos. Por ejemplo, la religiosidad del Caribe es una religiosidad muy mestiza, sí, donde estas religiones que vinieron de África, recuerda que los negros que venían en los barcos esclavistas venían desnudos. Eso, sí, ellos solo traían lo que venía en su mente y en su mente venían las cosas que recordaban, que estaban, por supuesto, por ejemplo, su religión y estaba también su música. Y sin duda, l- eh, en el siglo XX, y creo que en lo que va de XXI, pero sobre todo en el siglo XX es muy notable, las tres músicas que mueven el mundo son la música norteamericana, la brasileña y la cubana. Y son tres músicas que están eh, absolutamente y raigalmente contaminadas por el elemento musical africano. Entonces, bueno, somos hijos de la mezcla,
y disfrutarla de ella y cultivarla, creo que es importante. A mí me parece maravilloso esto que mencionaba con relación a las citas de los distintas obras que usted ha ido haciendo que Ajá, vinculan a La Habana, que muestran cómo La Habana está permanentemente en sus historias, ¿no? sí, Porque además entonces se suma, yo decía muy al principio que era un recorrido con muchas aristas y también es un recorrido por su producción literaria. El libro también nos permite dar un pequeño vistazo a fragmentos de sus obras más representativas, en las que La Habana está más presente. sí, Y usted decía además esto de la relación con la ciudad, que es muy intensa, que en el libro lo podemos ver. Preparándome para esta entrevista y viendo otras entrevistas, es muy recurrente la pregunta de, siendo usted tan crítico de las situaciones que se suceden en Cuba, política y económicamente, ¿por qué se queda? Sin embargo, mi pregunta no es esa, sino... ¿Cómo hace un escritor o un individuo que tiene una relación tan intensa con su ciudad natal o con la ciudad en la que vive y de la que se alimenta para escribir, para no sucumbir ante el desgaste que todas esas situaciones pueden ocasionar, para seguirse alimentando de todo lo que genera el vivir en La Habana y en la isla? Sí, acudiendo más al asombro que a la decepción o a la pena. Eh, no sé si me hago entender, pero me gustaría más sí. saber eso, cómo no sucumbir, no caer el desgaste de la decepción. Sí, te entiendo perfectamente, Adriana. Mira, eh, creo que al vivir en una ciudad, en una determinada sociedad, pues uno puede tener distintas reacciones ante los problemas que van ocurriendo en ese medio que lo rodea a uno. Y en este libro, en Ir a La Habana, yo hablo mucho de un proceso que yo llamo de agenitud, es decir, de empezar a sentir que la ciudad se me vuelve ajena. Esto tiene su parte normal y su parte extraordinaria. Su parte normal es que las ciudades evolucionan y por supuesto la ciudad de La Habana de hoy no puede ser la ciudad de La Habana de cuando yo era un niño. Han pasado 60, 70 años. Por supuesto que no puede ser la misma. Lo que ocurre es que ese proceso también ha sido un proceso de desgaste, un proceso de deconstrucción de la ciudad. Y eso ha estado acompañado también por un desgaste social y moral en la sociedad cubana. Entonces, eso en lo personal me afecta, pero en el sentido literario, pues resulta que es muy dramático. Son problemas de los cuales uno puede hablar, de los cuales uno puede reflexionar. Por ejemplo, mi novela más reciente, Morir en la Arena, es una novela que habla mucho de ese desgaste social que se está viviendo en Cuba. Es una novela que habla del fin de mi generación en Cuba, la generación que cuando llega a la edad de la jubilación, 67, 68, 70 años, pues esto encuentra que está en la pobreza. Reciben jubilaciones que son en la realidad, en el cambio actual, en lo que pueden comprar, significan estos $10, $12. Entonces te podrás imaginar en una sociedad moderna lo que significa eso. Y de todo eso, pues yo me propongo hacer algo que yo he llamado de alguna manera hacer desde el presente una memoria para el futuro. ¿Por qué? Porque muchas de esas contradicciones, de esos dramas que están en la realidad cotidiana, a veces no están reflejados en los medios, sobre todo en los medios oficiales cubanos. Los medios oficiales cubanos pertenecen al Estado, al gobierno, al partido y tienen una visión que generalmente es una visión que mejora esa realidad y que no profundiza en las causas y consecuencias de los conflictos que están viviendo las personas. Entonces, por eso creo que, por una parte, con el periodismo que sigo haciendo, pero sobre todo con mi literatura trato de profundizar en esos elementos y no puedo dejar
que me venza la desesperanza, la decepción, porque me paralizaría como escritor, me paralizaría como escritor y creo que tengo, yo no hago política con mi literatura, aunque tenga lecturas políticas, y por supuesto que las tiene, pero sí tengo una conciencia cívica de que tengo una función social, de que tengo una posibilidad intelectual y la aprovecho y la exploto en mis libros. Además, quien quiera saber por qué se queda y por qué no se va, tiene que leer, ir a La Habana. A mí me parece que la mayor explicación para esas preguntas, que son preguntas recurrentes, está en ese libro, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay muchas respuestas a muchas cosas. Sí, totalmente. Hablando a mí me toca muy especialmente este tema de irse o quedarse porque, bueno, evidentemente yo soy migrante, yo soy venezolana, vivo en Buenos Aires y no quiero hacer mucha autorreferencia, sin embargo, en el libro encontré varios pasajes que también hablan de personajes migrantes. Esos personajes que se desplazan, ya sea de forma interna desde el interior de la isla hacia La Habana, esta frase, ¿no? Que usted dice que viviendo en un barrio de la periferia decían sus papás que era ir a La Habana, que da título al libro, eh, ese desplazamiento y luego el desplazamiento mayor de gente que llegó a La Habana a quedarse, como los catalanes o como los chinos del barrio chino, etcétera, ¿no? Y Sí. también habla de la diáspora cubana, que es una diáspora creciente por las situaciones que ya por todos conocidas, pero me llamó mucho, mucho la atención el reportaje dedicado a la comunidad catalana y a los del barrio chino. Esas experiencias, ¿qué nos pueden decir de esta Habana que hoy tal vez no sea receptora de migrantes, sino más bien despide a su gente? Pero Sí. en un momento fue casa y cuna para mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que, mira, en casi todos los países de América Latina tenemos experiencias semejantes. Por ejemplo, yo cuando visito las Islas Canarias, pues ahí encuentro que hay una conexión con Cuba y con Venezuela profundísima, profundísima, porque los canarios fueron y vinieron a nuestros países y es muy, muy intensa esa relación. Se dice que los argentinos, y eso es un chiste que es muy extendido, que los argentinos nacieron en un barco, porque llegaron los migrantes de todas partes del mundo. Incluso, por ejemplo, la propia cadencia de la lengua porteña es una cadencia que recuerda más a la lengua italiana que a la lengua española, por la gran cantidad de genoveses, sobre todo, que fueron a vivir en el Río de la Plata y específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la experiencia de la inmigración nos ha nutrido en muchos sentidos. Pero bueno, hay migraciones que tienen un carácter especial que las hace un poco diferentes y más interesantes para entenderla cómo funciona. En el caso, por ejemplo, de los catalanes, en Cuba fue muy importante que el siglo XIX, porque esa comunidad catalana que viene huyendo de la pobreza, esto es importante porque muchas veces los europeos dicen, bueno, ustedes, los latinos, los sudamericanos, bueno, pues llegaron muchos de esos canarios de que hablábamos antes, o muchos de estos catalanes llegaron huyendo de la pobreza a América. Y esos catalanes que llegan, vienen ya con un espíritu comercial que no existía de la misma forma en otras partes de España y son fundamentales en el desarrollo comercial y económico de Cuba del siglo XIX. Te voy a mencionar de gran éxito, solamente un apellido que ya es universal, Bacardí. Los Bacardí era una familia de Siches, muy cerca, un pueblito muy cerca de Barcelona, que vivían en Santiago de Cuba, vivían arañando las paredes, vendían dulces, hacían cositas y tal, y compraron un alambique y con ese alambique empezaron a fabricar un ron, les fue saliendo bien, 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 y de pronto con ese espíritu comercial de la familia, pues lograron establecer una primera fábrica que tuvo gran éxito. Entonces, también, por ejemplo,
la estructura de La Habana, se parece mucho a lo que se nos conoce como el ensamble o el ensanche de Barcelona, porque se construye en la misma época por maestros de obra catalanes que llegaron a Cuba, trabajaban en Barcelona y trabajaban. Y con respecto a los chinos, es una migración que también es una migración de pobreza, porque esos chinos llegan a Cuba fundamentalmente para trabajar en los campos de caña. Ya en un momento en que la esclavitud, la trata de esclavos está prohibida, no se puede practicar, aunque de vez en cuando llegaba algún barquito con algunos negritos de África, porque siempre ese era un negocio muy lucrativo. Pero bueno, llegan estos chinos y empiezan a trabajar en Cuba después que están varios años trabajando en los campos de caña, van a las ciudades y fundan este barrio chino de La Habana, que llegó a ser el barrio chino más grande de América Latina. Después hubo grandes barrios en Lima, en Panamá, porque fueron muchos a trabajar en la construcción del canal de Panamá y allí murieron muchísimos también de fiebre amarilla, que fue una plaga que mató. No recuerdo la cifra, la he visto en algún momento y fue una enorme cantidad de personas las que murieron en la construcción del canal de Panamá. Pues bueno, esas migraciones tienen unos caracteres especiales que me resultaban muy atractivos poder acercarme a ellos y ver cómo se integraban a la sociedad cubana, específicamente al universo de La Habana, y por eso están ahí estos reportajes recogidos también. Otro gran capítulo del libro, otro gran fragmento que me tocó mucho. Uno como lector termina quedándose con lo que lo toca por su experiencia. Hay dos cosas, dos elementos que también saltan a la vista, que son de sus obsesiones, que son la comida y la música. Hay un gran Claro, capítulo que es Comer, Comer, en el que además hay una linda cita, si no estoy mal y si la memoria no me está fallando ahorita, de Máscaras, en la que José hace una descripción maravillosa de un congrí, de un pavo que está preparando, y aquello es como que nos pone como a los perritos de Pavlov a salivar, ¿no? sí, ¿Qué importancia le da? ¿Es la comida un elemento fundamental también en su literatura? ¿Cómo es esta relación con el tema de la comida y de la pérdida de las sí. posibilidades de acceder de forma fácil a esa comida, que también es la crítica que subyace ahí, me parece, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, ya se sabe que la gastronomía forma parte de las culturas de las sociedades. Es muy fácil, por ejemplo, por supuesto, ahí tú que estás viviendo en Argentina, es muy fácil identificar a un argentino con un asado, o a un italiano con la pasta. Ujú. Estos son ese tipo de sellos de identidad que están relacionados con la gastronomía. Pues en el caso de Cuba, por supuesto, también tenemos platos que nos representan. Somos una cultura que tiene como base principal de su alimentación el arroz, es lo que comemos fundamentalmente, y el arroz lo vamos combinando y va siendo el acompañante de todas las otras cosas que puedan comer. Por ejemplo, en tu país de origen, en Venezuela, existe un plato que se llama arroz a la cubana, que no existe en Cuba. Ese arroz a la cubana lo inventaron en Venezuela. Entonces, Ese dato es y se ha hecho, maravilloso. sí, y se ha hecho universal. Se ha hecho universal. Aquí en España, tú puedes pedir un arroz a la cubana, es ese arroz que no se hace en Cuba y que vino de Venezuela. Pues es muy importante representar a las sociedades porque también somos lo que comemos, de alguna forma. Y el hecho de que en los últimos 50 60 años la comida se haya convertido en un drama cotidiano para los cubanos, en determinados momentos no tan dramático, pero nunca ha perdido ese dramatismo que es no comer
lo que uno quisiera comer, sino comer lo que uno puede comer, es decir, lo que esté al alcance de uno. En estos momentos mismos, ahora mismo, es un problema lo de la alimentación en Cuba. Hay muchas personas que pasan mucho trabajo para poder tener estos dos comidas al día y un desayuno. Entonces, todo eso hace que se refleje en la forma de vida de las personas. En mis novelas, sobre todo en las novelas del personaje de Conde, pues aparecen muchas comidas. Ese personaje, Josefina, José, la madre de uno de los amigos de Conde, les cocina y le hace comidas imposibles. Comidas imposibles. Son comidas con las que yo juego con la posibilidad de soñar con comer determinados platos. Son platos muy elaborados que yo lo que hago es que busco recetas que sean así muy suculentas y además las enriquezco con, con aportes personales. No sé si lo que resulta de lo que está escrito sería comestible o no, porque yo soy muy mal cocinero, pero lo que sí representa es esa ansiedad por la comida, esa ansia de comer, comer, como dice el capítulo del libro. No sabemos si el gusto las apreciaría, pero realmente el oído y la vista al leerlo, sí, seguro que sí. Yo quisiera saber, y eso solo como por curiosidad, ¿su comida cubana favorita entonces cuál sería? Bueno, pues muy fácil esto. A mí me gusta mucho, bueno, por supuesto, con un arroz que esté bien desgranadito así. Esto puede ser alguna carne, eh, carne de cerdo. El cerdo asado es una maravilla, como se hace en Cuba, porque se le pone zumo de naranjas agrias y eso se hace un mojo con el ajo y queda muy, muy rico. Nosotros cuando, por ejemplo, yo he estado en Argentina y veo cómo al asado, a la carne solamente le ponen sal, Sal. sí, y queda muy bien. Pues en Cuba no, en Cuba le ponemos esto, siempre le agregamos algún ingrediente Sí. extra que sobre todo tiene que ver con esto, que le dé un puntico ácido y la naranja agria le permite ese sabor. Por supuesto están los plátanos fritos, el plátano maduro frito, los tostones, que son una maravilla. Los tostones es el plátano verde y el plátano maduro frito, que a veces hay lugares en que ya le llaman frito solamente y son en los plátanos maduros fritos. Pues eso me gusta mucho y soy un gran tomador de café. Tomo café Mm, hecho en una pequeña cafeterita italiana, en una moca italiana, y lo tomo como los italianos, bien cortito y bien concentrado. Así es como me mm, gusta, que también es como se toma en Buenos Aires, por cierto. sí. Sí, 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 efectivamente. Somos del club del café, Leonardo. Qué qué lindo bien, qué eso. bien. Otra pregunta, yendo al libro, en el libro habla de sitios como, bueno, por supuesto, Mantilla, de donde es usted, habla de la Víbora, donde estudió, habla del Malecón, de la Rampa, de otros muchos sitios Sí, importantes, del Vedado también. Y a mí me gustaría saber, de todos estos lugares, eh, siempre puede haber uno que esté más en el corazón. ¿Cuál sería? mira, yo creo que hay muchos sitios de la ciudad con los que yo me conecto, muchos sitios con los que me conecto. Por supuesto, hay un cordón umbilical que no se ha cortado, que es el que tengo con mi barrio. Yo vivo en ese barrio donde nací, vivo en la misma casa, que es la casa que construyeron mis padres en el año 1954. Ellos se habían casado en el 52, en el 54 ya estaban ahí con deseos de tener familia, construyen esa casa y ahí nazco yo en el año 55. Ahí han nacido además mis dos hermanos. Allí murió mi padre y allí todavía vive mi madre, que va rumbo a los 98 años. Entonces, ese sitio, que es un barrio en el que también nació mi padre, nació mi abuelo, mi bisabuelo, pues es un sitio que yo siento que allí pertenezco más que a ningún otro lugar del mundo. Pero esa zona de la Víbora donde estudié de adolescente, las primeras novias, los amigos de toda la vida, jugaba béisbol por esa zona, pues tiene mucha magnetismo muy especial para mí. El barrio del Vedado, donde voy ya a la universidad, donde conozco a la que fue mi novia,
y es mi esposa, fue mi novia, empezó a ser mi novia en el año 78, sigue siendo mi esposa todavía hoy, es decir, muchos años juntos, y caminábamos por ahí, por ese barrio que nos gusta mucho, El Vedado, que es uno de los lugares más bonitos de la ciudad, y ese espacio que es el más característico, el que le da su esencia a la ciudad, que es el malecón. Es una ciudad que creció dependiendo del mar, del puerto de la Bahía de La Habana, el puerto de La Habana, y la conexión con el mar es tremenda. Hay mucha gente que tiene opiniones diversas con respecto a lo que significa ese mar. El gran escritor cubano Virgilio Piñera es autor de uno de los versos más célebres de la literatura cubana, que dice, y la maldita circunstancia del agua por todas partes, hablando de ese carácter insular que nos determina. Pero el malecón es como el principio y el fin de la ciudad, es el principio y fin de muchas esperanzas, es el principio de lo conocido y de lo que se podría conocer o se puede conocer. Entonces tiene todo un carácter no solamente físico, sino también simbólico que lo hace muy especial para la ciudad. Y, y, y oyéndolo hablar y leyendo toda la caracterización de estos lugares que usted hace, además aportando datos de su historia y del auge y luego la caída de estos sitios, dan muchas ganas de visitarlo. Yo creo que leer Ir a La Habana es conectarse con un Leonardo Padura mucho más cercano, con el ser humano detrás de las grandes obras y es hermoso poder conversar sobre estos temas. Yo me voy a salir un poquito del libro para hacer una última pregunta antes de despedirnos, que sería yendo un poco a la literatura, pero no a la escritura, sino al Leonardo Padura lector, porque sabemos que todo gran escritor seguro es un gran lector, en su mayoría eso es así. Me gustaría saber qué autores latinoamericanos lee y recomendaría leer. Bueno, me estás pidiendo algo que es un ejercicio muy difícil, porque primero son muchos y Sí, seguramente se me van a olvidar algunos y me van a decir, ah, pero ¿cómo no mencionaste a determinado autor? Se te olvidó Borges, no mencionaste a Borges, esto no mencionaste, esto a Juan Rulfo, en fin, son muchos, Adriana, porque mira, creo que es algo muy importante y me voy a extender un poquitico, y es que sí. cuando uno escribe en una lengua, pues es muy importante que lea a los autores que escriben bien en esa lengua. La palabra es el único instrumento de comunicación que yo tengo. Yo no puedo hacer un documental con audiovisuales, no puedo pintar algo, tengo que hacerlo todo con las palabras. Y la lengua es un tesoro muy rico, muy amplio, pero que también puede ser muy traicionero, según cómo la tratemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que leer a los autores que escriben bien en su idioma. Yo pertenezco a una generación que creció en los años 70 leyendo a unos autores que eran, curiosamente, eran los autores que estaban de moda. Y esos autores que estaban de moda en los años 70 se llamaban Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Fernando del Paso, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, por supuesto. Entonces, tuvimos los mejores maestros que se pudiera tener para aprender a cuidar y a valorar lo que es el uso del lenguaje. Después he seguido leyendo a muchos autores, por ejemplo, entre los autores argentinos, uno de mis preferidos durante muchos años ha sido Osvaldo Soriano, y no voy a mencionar muchos autores y le pido a determinados colegas que saben que los he leído y que me gusta su literatura, si no los menciono, porque puede ser una lista interminable. Pero bueno, es un autor soriano por el que tengo
una especial debilidad. Igual que en un momento leí con mucha intensidad a Manuel Puig, o Puig, según se le pueda decir a su apellido, por hablar de algunos argentinos, pero a ver, en el caso está Alfredo Bryce Echenique, no me Mm, venía, porque ayer estábamos hablando con una persona de la primera edición de Un Mundo para Julius, esa maravillosa novela de Alfredo. Y son tantos. De autores contemporáneos, también leo mucho, a Héctor Abad Faciolince, a Juan Gabriel Vázquez, en fin, pues, estoy seguramente dejando de mencionar muchísimo. Hoy estoy aquí en España y voy a presentar a un autor español que también es de los escritores más notables de estos momentos, que es Fernando Aramburu, que gana el premio de este festival al que estoy asistiendo y me toca a mí hacer su presentación y entregarle mañana el premio que va a recibir. Es decir, que tengo mucho contacto con la literatura en lengua española, pero también leo a otros autores, por supuesto. Tengo una conexión muy profunda con la literatura, la novela norteamericana del siglo XX, Hemingway, Dos Pasos, Faulkner, Fitzgerald, hasta autores contemporáneos como Paul Auster o Philip Roth, en fin, autores franceses, italianos. Uno tiene que tener creo que hay algo que es muy importante en todo esto, Adriana, y es que uno escribe de un mundo pequeño, pero tiene que escribir con pretensiones universales. Y uno leyendo a esos autores que han tenido esa proyección universal, por ejemplo, eh, lo leo traducido, porque esto es otra cosa que es importante. Gracias a los traductores podemos leer muchas obras. Y un autor a mí que me ha influido mucho es Milán Kundera, por ejemplo. Entonces, sí, leo todo lo que me parezca interesante, todo lo que me pueda nutrir, no solo como escritor, sino como persona que no solo adquiere conocimiento, sino hay algo que es muy importante en la lectura, Adriana, y es una persona que goza el acto de la lectura, disfruta el acto de la lectura, conoce otros mundos, conoce a otras personas, conoce otras sociedades, conoce otras maneras de entender la vida que al final son la misma que tiene uno. Lo que pasa es que las culturas la hacen diferente, porque si hay algo que nos une a todos los seres humanos y que es totalmente universal, es la condición humana. Todos sentimos temores, todos sentimos, expresamos y sentimos alegrías, todos sentimos dolores. Lo que pasa es que lo expresamos de distinta forma de acuerdo a nuestras preferencias culturales. Y eso es algo que también, de lo cual uno se apropia a través de ese mundo maravilloso que es la literatura. Hay una frase de Borges por ahí muy utilizada y valga el lugar común de decir que nos enorgullecemos entonces más de lo que hemos leído, ¿no? Eh, Sí, Así que, y si lo hemos leído con placer, pues mucho más nos enorgullecemos. Y en este momento yo me enorgullezco mucho de haberlo leído, de estarlo escuchando y de cerrar esta entrevista, no sin antes agradecerle al también escritor cubano Rafael Grillo por haber sido el artífice de este contacto que esperemos pueda seguir, en el que podamos seguir llevando las obras de Leonardo Padura a más y más lectores. Bueno, ya nos despedimos agradeciéndole muchísimo este ratito de su tiempo. Ha sido maravilloso y muy nutritivo escucharle. Ojalá se repita pronto, Leonardo. ojalá lo podamos hacer incluso con la cercanía de nuestra presencia física allá en Buenos Aires. Muchas Ojalá que gracias, sí, y con un Adriana. buen café. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, solo recordarles a quienes nos ven y nos escuchan en YouTube que pueden seguir a la Biblioteca Argentina para Ciegos en sus distintas redes sociales, en Facebook como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como
Biblioteca Argentina para Ciegos, en X como BAC Biblioteca y por supuesto activen la campanita de su canal de YouTube para que puedan seguir viendo más episodios de Entre Nosotros. Recuerden los usuarios y usuarias con discapacidad visual de la Biblioteca Argentina para Ciegos que pueden pedir ir a La Habana, que está en la colección 100 años, 100 libros con el número 32. Van a hacer un viaje del que no se van a arrepentir. Yo soy Adriana Rodríguez, ha sido un enorme gusto que nos hayan acompañado y tener a Leonardo Padura entre nosotros. Hasta la próxima.